vamos a comenzar a transmitir. ¿Ya? Ok, tú Ya, nos vale. avisas, ¿no? Qué Vale, chula. 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a esta transmisión especial del programa Diálogos de Altura del proyecto digital A21. Recuerda, A21 es periodismo en aviación. A21 es el medio informativo especializado en la industria del transporte aéreo, constituido por periodistas y especialistas del sector con alto interés en impulsar e incidir en el desarrollo de la aviación. A21, líder digital en contenidos periodísticos en aviación, cuyo principal interés es transmitir contenidos de calidad a toda la audiencia, además de tener siempre invitados de alto nivel en las diferentes ramas relacionadas con la aviación internacional. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros el día de hoy, jueves 22 de abril 21, que iniciamos puntualmente con esta transmisión para todos ustedes. Mi nombre, para quienes no me conocen, soy José Luis Merino. Soy médico cirujano especializado en salud visual aeronáutica con estudios en medicina aeroespacial y colaborador para la revista A21, en su sección Bitácora Aeromédica de A21. Actualmente soy presidente del Comité Científico de la Asociación Mexicana de Medicina de Aviación y también soy miembro del Colegio Mexicano de Medicina Aeroespacial. También soy miembro de la Asociación Iberoamericana de Medicina Aeroespacial. Y el día de hoy he tenido el gran honor de ser invitado como moderador de esta interesante mesa redonda que nos compete el día de hoy, donde contaremos con la participación y la experiencia de 4 expertos en medicina aeroespacial. Les quiero recordar, antes que nada, que estamos en una transmisión completamente en vivo para que todos ustedes, para que todos los que nos están viendo en este momento en vivo, a través del chat expresen todas sus dudas, preguntas y comentarios que tengan sobre los temas que vamos a tratar el día de hoy. El tema del día de hoy en Diálogos de Altura es retos actuales y futuro de la medicina aeroespacial. ¿Qué es lo que nos va a llevar al futuro de la medicina aeroespacial y cuáles son los retos fundamentalmente en los cuales nos encontramos inmersos? Particularmente haremos referencia a la emergencia epidemiológica del COVID-19, por supuesto que es un problema que ha aquejado a la humanidad de una manera sin precedentes. Hablaremos, por supuesto, de la medicina de aviación, de la medicina aeroespacial, y desde luego, pues, como mencionábamos, el daño incalculable que ha presentado a todos los niveles la emergencia sanitaria del COVID-19 prácticamente desde hace ya más de un año. Me voy a permitir presentar a nuestros amables invitados que amablemente aceptaron estar presentes el día de hoy en esta transmisión de Diálogos de Altura de A21. Me voy a permitir presentar en primer lugar a la doctora Lina María Sánchez Rubio. La doctora Lina María Sánchez Rubio es coronel de la Reserva Activa de la Fuerza Aérea Colombiana, donde se desempeñó como médico de aviación y oficial de seguridad aérea durante 30 años. Médico cirujano, diplomada en medicina aeroespacial, especialista en otorrinolaringología y especialista en docencia universitaria en la Universidad Militar Nueva Granada. Cuenta con estudios en medicina aeroespacial con la Fuerza Aérea Argentina, la Fuerza Aérea Brasileña y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Es doctora en salud pública por la Universidad Nacional de Colombia, con tesis doctoral en el estudio del factor humano en accidentes de aviación y pasantía internacional en la Universidad de Texas y el Instituto Civil de Medicina Aeroespacial de la Federal Aviation Administration. La doctora Lina posee amplia experiencia en las áreas clínica, operacional, docente investigativa y administrativa. Lideró el equipo multidisciplinario a cargo del desarrollo del Centro de Fisiología y Medicina Aeroespacial de la Fuerza Aérea Colombiana, de la cual fue directora durante 12 años, reconocido como Centro de Excelencia en Certificación Aeromédica, entrenamiento fisiológico de vuelo, operaciones médicas especiales, de evacuación, traslado aeromédico, educación e investigación científica en medicina aeroespacial y factores humanos en aviación. Doctora Lina, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta transmisión especial, Diálogos de Altura para A21. Estamos seguros que su participación va a ser de gran interés para toda la audiencia. Muchas gracias. Gracias. También quiero presentar a todos ustedes, ¿verdad?, al doctor y licenciado Maurilio César Nogueira Varela. El doctor César Nogueira laboró en medicina preventiva del transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México de 1993 a 2015. Fue jefe de medicina preventiva de la misma SCT en Ciudad Juárez, Chihuahua, en México, de 93 a 2009. Encargado de medicina de aviación en el Centro Regional de Medicina de Aviación Crema en el aeropuerto de Chihuahua. También fue subdirector de medicina de aviación en la Subdirección de Medicina de Aviación y Marítima, CENMA. Tiene diplomado en medicina de aviación por la UNAM en 1995 y es especialista en medicina aeroespacial en 2001 por el Consejo Mexicano de Medicina Aeroespacial, Asociación Civil, con 3 recertificaciones actualmente. También el doctor Nogueira, ¿verdad?, es licenciado en Derecho, también es abogado,
en 2009 con la presentación de la tesis Derecho Aeroespacial, aplicación de las normas y procedimientos en la investigación de accidentes de aviación, y tiene una maestría en Derecho Procesal y Juicios Orales. Doctor Noguera, muchísimas gracias también por estar con nosotros en esta transmisión de A21. Muchas gracias. Bien, tenemos también la presencia del doctor Melchor Antuñano. El doctor Melchor Antuñano es director del Instituto Médico Aeroespacial Civil de la Federal Aviation Administration, expresidente de la Academia Internacional de Medicina Aeronáutica y Espacial, miembro y expresidente de la Asociación Médica Aeroespacial de los Estados Unidos de Norteamérica, expresidente de la Asociación Iberoamericana de Medicina Aeroespacial, miembro de la Academia Internacional de Astronáutica, miembro honorario de las Sociedades de Medicina Aeronáutica Aeroespacial de Austria, Brasil, Colombia, Grecia, México, Perú, Eslovenia y Turquía. Doctor Melchor Antuñano, también muchísimas gracias por estar nosotros en esta transmisión especial para A21. Y también tengo, por supuesto, al doctor y capitán piloto aviador Octavio Amezcua Pacheco, a quien también me da mucho gusto presentar ante ustedes en este programa. El doctor Octavio Amezcua es médico cirujano egresado por la Universidad La Salle. Es piloto aviador egresado del Centro Internacional de Adiestramiento de Aviación Civil, el CIAC, especialista en medicina aeroespacial, investigador de accidentes de aviación y factores humanos en aviación por la Universidad del Sur de California y participante en 28 accidentes mayores en el área iberoamericana y de Estados Unidos. Exmédico examinador de la Dirección General de Aeronáutica Civil de 1979 a 1983. Exsecretario del Colegio de Pilotos y Aviadores de México y secretario de Previsión Social de la Asociación Sindical de Pilotos y Aviadores de México, ASPA. También el doctor Amezcua es miembro fundador y expresidente de la Asociación Mexicana de Medicina de Aviación, miembro fundador, exsecretario y actualmente vicepresidente del Consejo Mexicano de Medicina Aeroespacial. El doctor Amezcua también es piloto aviador comercial con 42 años de experiencia, 30 de ellos en Mexicana de Aviación, actualmente con 18,500 horas de vuelo en turborreactor. Pues les agradecemos a todos ustedes, a toda esta serie de expertos que nos van a acompañar el día de hoy, por supuesto, en esta transmisión especial para 21, Diálogos de Altura, en el cual vamos a hablar precisamente sobre la medicina de aviación y medicina aeroespacial. Bueno, desde luego, pues la emergencia epidemiológica del COVID-19 ha sido un reto para todos nosotros como médicos. Sin embargo, la medicina aeroespacial no ha quedado exenta, por supuesto, de tener una gran participación, desde luego, en esta situación, en esta emergencia epidemiológica prácticamente sin precedentes. Sin precedentes no porque no se haya presentado en alguna ocasión algún proceso de tipo epidemiológico a nivel pandemia, a nivel mundial, que ya se han presentado, y muy seguramente no va a ser la última vez que suceda, sino por el gran impacto que se ha presentado derivado de la alta transmisibilidad de este virus, ¿verdad? Debido obviamente principalmente a que su medio de transmisión fue principalmente pues la vía aérea. Y en primer lugar, pues me gustaría platicar con el doctor Amezcua algunos aspectos interesantes sobre lo que es la medicina aeroespacial. ¿Por qué quiero empezar con este punto? Porque la medicina aeroespacial en muchos ámbitos no es muy conocida. Incluso existen algunos médicos que egresan de la carrera de medicina, de las facultades de medicina de diferentes partes del mundo, que no conocen a ciencia cierta lo que es la medicina de aviación y o la medicina aeroespacial. Por lo cual, el doctor Octavio Amezcua, al haber sido pues, luego fundador uno de los fundadores de la Asociación Mexicana de Medicina de Aviación, me gustaría preguntarle al doctor Amezcua, ¿qué es en términos generales la medicina aeroespacial? ¿Cuáles son las certificaciones y capacidades que se necesitan para que un médico pueda acceder, desde luego, a una especialización de este tipo, ¿verdad? ¿Y cuáles son los alcances, ¿verdad? Y si es posible mencionar algunas limitaciones sobre la medicina aeroespacial. Doctor Octavio, por favor, si fuera tan amable. Claro, claro. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar con este grupo de panelistas y amigos a quienes respeto y admiro mucho. El definir, como bien dices, José Luis, la medicina aeroespacial no es sencillo, es un poquito el hablar de una especialidad que se dedica más que nada al estudio del comportamiento, trastornos y enfermedades del cuerpo humano al ser expuesto a un medio ambiente diferente a su medio natural, es decir, el de tierra, ¿no? Es decir, a un medio ambiente hostil, tal como puede ser un ambiente aeronáutico, el ambiente espacial, por supuesto, o el mismo submarinismo, ¿no? Al mismo tiempo, también la medicina aeroespacial se dedica mucho al estudio de los diferentes fármacos y drogas que sobre el organismo actúan incluso de una manera diferente cuando estamos en ese medio ambiente hostil, ¿no? Es una especialidad más que nada de carácter netamente preventivo, es decir, se relaciona muy importantemente con materias que tienen que ver con ciencias consagradas a la interacción entre el hombre y la máquina, tales como son
la ergonomía, la sociología e incluso la psicología, y especialmente teniendo cuidado con el factor humano, del cual la doctora Lina nos podrá platicar profundamente. Su objetivo fundamental debe ser y es hacer más segura y eficaz la actividad aeronáutica y espacial, tanto para pasajeros como para tripulantes, ¿no? Su historia se remonta más que nada a la Segunda Guerra Mundial, en donde se convierte en una especialidad ya independiente como tal, aunque desgraciadamente en México nos tomó casi 50 años más que fuera reconocido por el Consejo Nacional de Especialidades Médicas, el CONASEM, ¿no? E irónicamente, cuando se reconoce precisamente el Centro Nacional de Medicina de Aviación, que a mucha honra fue fundado por mi señor padre, el doctor Luis Amezcua, pues pasa a manos de Medicina del Transporte, y entonces los esfuerzos de Medicina de Aviación, en donde incluso se tenía un curso muy importante reconocido por la Universidad Nacional Autónoma de México, pues se pierde, y entonces los esfuerzos de medicina aeroespacial en México se empiezan a diluir, ¿no? Como bien te menciono, en aquel entonces el Centro Nacional de Medicina de Aviación impartía un curso muy importante, de los cuales que fue la cuna de casi todas las centros de medicina de aviación de Latinoamérica, e incluso parte de España y Portugal, ¿no? ¿Qué tareas básicas tiene el médico de aviación, no? Primero, un diagnóstico y tratamiento de las enfermedades relacionadas directa o indirectamente con el medio aeroespacial como tal, ¿no? La realización de pruebas específicas relacionadas con el medio aeroespacial, como son estudios en cámara hipovárica, desorientación espacial, visión nocturna, etcétera, un sinnúmero de fenómenos que afectan de manera importante al cuerpo humano cuando se encuentra en el medio aeronáutico o espacial. La evaluación física o psíquica del personal técnico aeronáutico, programas de prevención médica que son importantísimos para garantizar, te repito, la seguridad de tripulantes y pasajeros, y muy importantemente también el ámbito de la investigación, teniendo en especial detalle la investigación de accidentes, no para buscar culpables, sino para prevenir que esos desastres puedan volver a ocurrir, ¿no? En ese aspecto, el médico aeroespacial tiene una tarea sumamente importante. Me decías que qué certificaciones y capacidades tiene. Sí, básicamente, lo que pasa es que una pregunta que recibimos Sí. con mucha frecuencia a través de la página de Facebook de la Asociación Mexicana de Medicina de Aviación, por parte de médicos generales, ¿verdad? O médicos especialistas en otras áreas que les interesa la aviación, Sí. o la medicina aeroespacial, nos preguntan con frecuencia qué es lo que pueden hacer para certificarse o poder ejercer o poder, digamos, llegar a estudios, obviamente, que los lleven, obviamente, a acercarse a este campo. Bueno, mira, en México, hoy día, solamente la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, que radica en la Escuela Médico-Militar, es la única que imparte la especialidad en medicina aeroespacial. Y tenemos un fenómeno, pues, que es delicado, pero que hay que mencionar, que es como que los médicos certificadores del personal técnico aeronáutico, en general son todos acaparados por el gobierno, es decir, el gobierno, la parte gubernamental de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Medicina del Transporte, son los que realizan los exámenes y capacitación del personal aeromédico. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que, pues de alguna manera, y por usar una palabra que suena un poquito violenta, pero que hay que mencionar, la especialidad está un poquito secuestrada por el gobierno, de tal manera que es muy difícil el poder tener apertura con otras universidades cuando el médico que se certifique o se capacite y se salga como especialista en medicina aeronáutica, pues no tenga la posibilidad de obtener un beneficio económico con ello, ¿no? No sé si con esto estoy siendo claro. Entonces, en México nada más tenemos esa universidad. En Latinoamérica hay universidades importantes. La Universidad de Buenos Aires da un curso muy completo, de hecho es una especialidad completa de varios años. La Universidad Nacional Autónoma de Colombia, si no me equivoco, también lo da. Y también en otras partes, España. España tiene escuelas muy importantes en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Universidad de Barcelona, en donde tienen programas muy completos e incluso tienen una gran cantidad de egresados porque se ha logrado despertar, ¿no? el ambiente. En Estados Unidos, ni hablar, ahí Melchor nos podrá decir, tenemos una
importantísima cantidad de escuelas, incluyendo las escuelas de las fuerzas aéreas, de la Fuerza Aérea, de la Armada, de la Naval, etcétera, en donde cada una se dedica mucho a este tipo de especialidad. Pero en México, la única en donde se puede estudiar especialidad es en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, en donde no se comete el error de pensar que solamente pueden entrar militares, no, pueden entrar civiles. Si en un momento dado alguien se interesa por hacer realmente la carrera como tal, sería bueno que se acercara a la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Efectivamente, se dan plazas tanto para militares como cierto porcentaje, obviamente, para personal civil. Entonces, sí es posible hacerlo, pero también es posible acercarse, desde luego, a la Asociación Mexicana de Medicina de Aviación y el colegio, obviamente, para comenzar a empaparse, digamos, obviamente, en los conceptos, en los criterios, asistir a los congresos, a la Reunión Internacional de Medicina Aeroespacial, por ejemplo. Doctor Octavio, pues te agradezco muchísimo. En un momento regresamos contigo con otra pregunta. Claro, muchísimas gracias. Les quiero comentar que ya comenzamos a tener en nuestro chat ya muchísimas preguntas, muchísimos saludos. Ahorita los vamos a responder uno por uno con todo gusto. Quiero mencionarles, regresando un poquito a la situación del COVID-19, respecto a que la medicina aeroespacial no está exenta, obviamente, de tener una participación de gran importancia, por supuesto, en esta crisis, en esta emergencia epidemiológica. Desde luego quiero mencionar que no es la primera vez que la humanidad se enfrenta a una emergencia sanitaria epidemiológica y desde luego estamos seguros que no será la última. Si recordamos y hacemos un poquito de historia, recordemos pues la famosa epidemia de la peste bubónica, también conocida como la famosa peste negra, la cual quizá se considera como la pandemia más devastadora que tuvo la humanidad en la historia, la cual asoló prácticamente todo el este de Europa y el oeste de Asia en el siglo XIV, 1347, 1350 aproximadamente, y que desde luego por una bacteria que se llama Yersinia pestis, ¿verdad?, que habitaba obviamente el pelo de los roedores negros, etcétera, ¿no? Pero que no hablar de la famosa gripe española, que después de la Primera Guerra Mundial, en 1918, atacó prácticamente a más de 40 personas en el mundo, que fue, desde luego, una pandemia también muy mortífera, ¿no? Sin embargo, en la antigüedad, como mencionábamos, la transmisión de enfermedades infectocontagiosas se dio principalmente, desde luego, tanto por la vía terrestre, pero principalmente por la vía marítima también, desde luego. No existen los aviones, no existen las aeronaves. Pero hoy por hoy, la aviación, siendo el medio de transporte más seguro que existe, por supuesto, y que ha existido durante décadas, no ha estado exenta, obviamente, de ser un medio de propagación de enfermedades en diferentes partes del mundo. Es bien sabido que al abordar una aeronave en pocas horas estamos en otra parte del mundo, por lo cual tenemos una potencialidad, desde luego, de transmisión muy importante. Y este comentario que acabo de hacer yo, pues me lleva obviamente a platicar un poquito, ¿verdad?, con el doctor Maurilio Nogueira sobre lo siguiente. De cara a la realidad actual, doctor Nogueira, pues cuáles son, han sido, son, y cree usted que sean los retos, obviamente, de la medicina aeroespacial, fundamentalmente enfocados un poquito a la emergencia, obviamente, del COVID-19. Y desde luego, una vez que platique usted acerca, digamos, de cuáles son estos retos, ¿verdad? No solamente médicos, porque es usted médico, pero también es abogado, sino también desde el punto de vista legal. ¿Cuáles serían las implicaciones y responsabilidades legales tanto para los estados, los operadores, obviamente, que se encuentran inmersos en la aviación, y el personal técnico aeronáutico, pilotos, sobrecargos, incluso personal de tierra? Y por qué no decirlo, la responsabilidad legal en la que pudieran incurrir los pasajeros en este aspecto. Doctor Nogueira, si fuera tan amable. Ok, buenas tardes, gusto en saludarlos a todos y a toda la apreciable gente que nos acompaña. Quisiera empezar yo primeramente por el aspecto legal, doctor Merino, por lo siguiente. Una de las preguntas más continuas que se hace la gente, es un poquito lo que está diciendo ahorita el doctor Amezcua, se hacen las preguntas de que ¿por qué la OASI no castiga a México? Se tiene un concepto muy desviado sobre esa situación. La OASI, si bien sabemos, es un área de la ONU, cosas definitivamente como si fueran los derechos humanos, ¿no? Igualmente. Pero, ¿qué es la OASI? La OASI no es un organismo, no es un órgano regulador de la aviación internacional. Es como así como la Interpol no es la policía internacional, no es esa policía del mundo. La OASI no puede cerrar o restringir el espacio aéreo de un país que arbitrariamente, así decirlo, viola los estatutos que tiene la OASI o las indicaciones. ¿Por qué? Es un principio muy básico y que tenemos que entenderlo. Todos los países tienen su soberanía.
y la soberanía, cada quien decide por su soberanía. ¿Qué es lo que pide la UASI? Lo voy a plantear de esta manera. La UASI te dice, sobre todo lo que nos referimos nosotros al anexo 1, lo que nos corresponde a nosotros de medicina. En el anexo 1 te dice, y básicamente, ¿a qué vamos? Yo voy a un médico examinador, como le quieras llamar. Ese médico examinador dice que tiene que tener conocimientos básicos de medicina aeroespacial. ¿Y por qué dije lo del doctor Amezcua? Porque precisamente en aquellos tiempos, y hablo porque yo estuve en el tercer diplomado de medicina de aviación, en 1995, ellos fueron mis maestros, y eran puros médicos especialistas precisamente en medicina de aviación que nos daban esa capacitación, y estaba reconocido precisamente por la UNAM y por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en ese tiempo. Ok. Conforme ha pasado el tiempo, y recuerdo muy en 98, 99, empezó a disminuir la presencia o el nivel de la presencia de los especialistas que dejaron de ser invitados. Todavía uno de los últimos que hicimos fue en el 2009 y 2010, que estuve yo como subdirector del CENMA. Llevamos todo a cabo invitando precisamente a esos médicos especialistas. A lo que voy es lo siguiente. México, como país autónomo, independiente en su soberanía, dicta sus reglas, y vamos a hablar de sus normas jurídicas, de lo que tiene que hacer. Por eso quise entrar primeramente por la norma jurídica, como lo son los reglamentos. El reglamento interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en su artículo 24, nos dice muy claramente que toda la persona que quiera tener una licencia federal en los 4 medios de transporte debe contar precisamente con esa licencia, pero debe de sujetarse a un examen médico, el cual el encargado de hacer ese examen médico es la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva. Ok, hasta aquí más bien, vamos bien, porque eso se lo pide la UASI. Pero ¿dónde está el problema? ¿De dónde están esos cursos de capacitación que te está diciendo la UASI de que debes de tener medicina de aviación? Mínimo tienes que tener los conocimientos, porque el problema tocó ahorita usted, doctor, es precisamente es el punto medular, el punto grave. Actualmente se vuelve a abrir la medicina a médicos privados para la revisión, pero ¿qué capacitación se va a dar? ¿Dónde está la capacitación que, como nos le dice, igual leer un párrafo como le dice el anexo 1? El médico evaluador, el médico cualificado y experimentado en las prácticas de la medicina aeronáutica, que ha sido designado por la autoridad otorgadora de las licencias. En este caso, es el examen medicina preventiva, y en segundo lo otorga la FACORITA, ¿verdad? La licencia. Y lo dice, y que tiene la competencia para evaluar y determinar estados de salud importantes en la seguridad de vuelo. Si a ti te piden que una persona que es especialista en pediatría lo metes y no sabe que en un momento dado va a tener un problema de disbarismo, lo que tú quieras de las patologías que tenemos, no es que tengas algo en contra de los, al contrario, pero tenemos que integrar esa práctica multidisciplinaria integrada precisamente a la medicina aeroespacial. Ok. Y luego nos dice el médico examinador, es el médico con instrucción en medicina aeronáutica. Si no tienes un mínimo, como lo hemos hecho, donde hemos participado varios especialistas, tanto en la Universidad de Sonora, en la UNAM, médicos internacionales como el doctor Antonio Octavio Amezcua, varios especialistas, hemos hecho esos cursos de los cuales usted también fue partícipe, y mínimo son 60 horas, como lo marca la norma en un momento dado. Y luego si nos vamos a hacer el diplomado, como se hacían antes, esos diplomados eran 300 horas en 3 meses, eran muy pesados, pero eran muy buenos. Es a lo que voy. Con esas capacitaciones, con esos diplomados que se hacían antes, se mantenían los famosos CERMAS, los Centros Regionales de Medicina de Aviación. Había 7 en el país, pero era gente que estaba capacitada con los diplomados, o mínimo, como dijo el doctor Amezcua,
con el curso, con el curso aeronáutico que se daba entre los 80s y los principios de los 90s hasta que empezaron los diplomados. Eso es lo que pido. No es que nosotros nos pongamos, oye, vamos a, no, lo que se trata es hacer las situaciones coyunturales, que se junten precisamente los especialistas para capacitar a ese personal, médico dictaminador, médico examinador, como le quieras llamar, pero que sí se cumpla con el mínimo que pide la OASI. Ese es el punto tanto legal en el aspecto. La OASI no va a castigar. La OASI no te va a decir tal. Es como los derechos humanos. Dice, oye, cuando menos ponte al nivel más o menos de lo que te estamos diciendo, porque tú eres un país contratante conmigo. Ponte con lo que te estoy diciendo cuando menos. Si ya de ahí sobrepasas, pues qué bueno, pero cuando menos estés al nivel. ¿Qué quiere decir esto en lo que estoy comentando? Es que mínimo están los médicos capacitados con los conocimientos en medicina aeroespacial. Correcto. Sí, doctor. Sí, de hecho, lamentablemente, la situación con la cual se está manejando, particularmente lo que fue la reactivación de los terceros autorizados, lamentablemente creo que eso han sido políticas lamentablemente equivocadas por Dirección de Protección y Medicina Preventiva del Transporte. De hecho, se abrió una convocatoria en la cual se instó a médicos que querían, que obviamente fueran aspirantes a dictaminar a personal técnico aeronáutico, a hacer un examen de conocimientos, ¿no? Sin embargo, el examen de conocimientos que se les aplicó, les hacían preguntas de pediatría, preguntas de ginecología, preguntas de toxemia gravídica. Por ahí a un médico, ¿verdad? Le preguntaron, ¿verdad? ¿Cuáles son los criterios para realizar una cirugía de bypass gástrico? Por Dios, eso no tiene absolutamente nada que ver con medicina de aviación, ¿no? Entonces, obviamente, pues sí, yo pienso que las autoridades deberían de acercarse un poquito más a las instancias que realmente saben de medicina de aviación, como puede ser, desde luego, la Asociación Mexicana de Medicina de Aviación, el colegio y el consejo, por supuesto, para tener una asesoría, por supuesto, más correcta. Y en el aspecto de la situación del COVID, mi querido doctor, aquí tenemos una pregunta interesante, ¿verdad? Que me parece que usted sería el adecuado para responderla. Aquí nos pregunta, ¿verdad? Sí. Una persona dice, en México, ¿quién es el responsable de aplicar los protocolos y requisitos sanitarios para ingresar o salir de nuestro país? ¿Se aplican adecuadamente? Obviamente en referencia a la emergencia epidemiológica. Yo creo que todos hemos pasado de un año para acá por alguna puerta de entrada, una puerta de salida en los aeropuertos. El que lo aplica es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por medio de medicina preventiva por medio de la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte. ¿Por qué? Porque a mí me ha tocado y están en un momento dado con equipos de protección civil, con equipos de salubridad, pero básicamente cuando te entregan la boleta para que la llenes, o la papeleta, perdón, para que la llenes, dice Dirección General de Protección y Medicina Preventiva de la Secretaría de Comunicaciones, a mí me ha tocado. Claro, doctor Nogueira, ¿cuál es la responsabilidad legal de los pasajeros ante esta situación de cómo comportarse en los aeropuertos, en las aeronaves? O sea, legalmente no hay nada normado, así que si tú me preguntas dónde dice, son las sugerencias. Mira, si nos vamos y como le dijiste ahorita, doctor Merino, hace 10 años cuando la influenza, cuando empezó la influenza en el 2009, y me tocó estar en el aeropuerto de Los Cabos revisando. Ahorita lo que se está dando realmente es el regaño, no hay un castigo. Los castigos que yo he visto son lo que ponen los estados. Si no te pones el cubreboca en la calle, te voy a multar. Son cosas inconstitucionales. ¿Por qué? Porque no existe. Todo lo que no está escrito está permitido. Entonces, una norma jurídica se tiene que legislar directamente para que pueda proceder. Una responsabilidad que tú digas, no, realmente, pues, ¿qué haces si una persona no se quiere poner el cubreboca en el avión? Cuando lo está diciendo que te lo ponen, lo bajan, ¿sí? Pero claro, no puede ser sujeta a una restricción de la libertad, no puede ser. ¿Por qué? Porque no está escrito, simple y sencillamente. Esa es la responsabilidad legal que no existe. Correcto. Muchas gracias, doctor Nogueira. Pues vamos a continuar platicando con nuestros siguientes panelistas. Aquí hay un comentario que me llama la atención aquí en nuestra sala de chat.
¿verdad? Respecto al tema que tratábamos hace un momento, si quiere posteriormente lo retomamos el tema. Dice, es una lástima que acabaran con medicina de aviación en México, en los diplomados de aviación y los cursos de investigación de accidentes de aviación, factores humanos, todos avalados por la UNAM, donde tuve la oportunidad de participar como profesor. Se tuvieron alumnos de toda Latinoamérica, lo que ayudó a formar protocolos de investigación y protocolos de certificación del personal técnico aeronáutico. Atentamente, comandante Carlos Cienfuegos. Trabajé 30 años en el CENMA como investigador de accidentes aéreos. Muchísimas gracias por este comentario. Y pues, bueno, vamos a platicar un poquito con el doctor Antuñano, con el doctor Melchor Antuñano. Vamos a platicar un poquito sobre pues la ciencia, la tecnología, el desarrollo tecnológico, obviamente de cara a la situación que estamos viviendo actualmente. Indiscutiblemente sabemos que la medicina aeroespacial pues, ha jugado un papel primordial en esta emergencia sanitaria, como ya lo mencionamos desde el principio de la mesa redonda. Las medidas preventivas de las cuales hablábamos, pues no solamente han sido en base al conocimiento científico, sino al conocimiento de cierta manera empírico, la experiencia, porque realmente nunca nos habíamos enfrentado a una situación, a una emergencia epidemiológica de esta magnitud, por supuesto. Realmente nadie sabía realmente qué hacer, nadie sabía, los pasajeros menos, por supuesto, los operadores, los pilotos, nadie sabía cómo comportarse en una situación de este tipo, ¿no? No sabíamos absolutamente nada, pues, sobre el comportamiento, por supuesto, de este virus, sino el clásico, pues, acúmulo de conocimientos empírico, el famoso ensayo-error, al no haber precedentes de esta vida, de esta situación, ¿verdad? El doctor Antuñano, ¿cómo se está manejando esta situación a nivel mundial, esta emergencia epidemiológica? Por supuesto, en el aspecto de medicina aeroespacial, obviamente en nuestras aeronaves, en nuestros vuelos, en nuestros aeropuertos, particularmente en Estados Unidos, que es el área donde el ámbito donde usted se mueve. Bueno, pues primeramente, muchas gracias por la invitación a participar en este evento. Y pues sí, definitivamente esto ha cambiado la manera en que nosotros respondemos a cuestiones de salud pública. Y como bien sabemos, pues el avión como vector de transmisión pues desafortunadamente es muy efectivo porque millones de gentes vuelan y pues eso favorece la diseminación de enfermedades infectocontagiosas. Desde el punto de vista global, tenemos varias organizaciones que están involucradas con nuestra respuesta en la actualidad. Obviamente está la Organización Mundial de la Salud, tenemos la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la IATA, tenemos la Organización de Aviación Civil Internacional, y voy a cubrir un poquitito de aspectos de cada una de ellas. Por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, es más, en una conferencia que tuvimos, o está ahorita ocurriendo el día de hoy, en este momento todavía, a nivel de América Latina, ahorita la última posición es de que están enfatizando de que a nivel mundial no se debería requerir la vacunación contra el COVID-19 para autorizar el viaje internacional, debido a que no toda la gente tiene acceso a la vacuna, dependiendo también de que hay diferentes tipos de vacunas, diferente efectividad. Al mismo tiempo, no se conoce en la actualidad si en realidad una persona que está vacunada con con la vacuna del COVID-19 puede prevenir contagiar a alguien más o puede transmitir la infección. Todavía hay muchas preguntas que no sabemos la respuesta. Entonces, debido a eso, la Organización Mundial de la Salud ha establecido que no quieren requerir que personas que viajen en aviones deban de tener la vacuna. Ahora, si la tienen, bien. Pero si no, otro problema que podría ser causado es que en países donde no hay suficiente vacuna, que se le dé prioridad a viajantes de avión y no se le dé prioridad a personas que tienen comorbilidades o otros padecimientos médicos, donde ellos podrían tener un problema mayor con la infección de COVID-19. Entonces, no sería justo desde ese punto de vista. Y desde el punto de vista de la OASI, déjenme enfocarme un poquito. Hay varios tipos de acciones. Hay acciones de que uno tiene que pensar acerca de las responsabilidades individuales y de lo que son las responsabilidades compartidas a nivel de los gobiernos, a nivel de otras instituciones. Si nos ponemos a pensar en cuáles son las responsabilidades individuales, obviamente comienza con el asesoramiento de riesgo. Yo me refiero a uno como individuo, es decir, si yo estoy enfermo o he estado en contacto cercano a una persona que esté infectada, no debería volar y no debería exponer a nadie más. Sin embargo, mucha gente no lo está haciendo, pero ahí comienza con eso, con la responsabilidad individual. Y conectado con eso, pues obviamente todas las recomendaciones de tener el distanciamiento entre personas, de utilizar las mascarillas apropiadas, de tener una higiene general, en este caso sería obviamente el lavado de manos y todo lo otro que se está recomendando. Mucha gente no está haciendo eso.
Obviamente también hay una importancia de una declaración desde el punto de vista de organizaciones de salud pública, donde también eso tiene que tomar uno una responsabilidad individual, donde si a mí me están diciendo las autoridades que no debo hacer esto y que debería hacer esto, pues obviamente seguir esas indicaciones. Otro a nivel individual, de que si yo sé que tenga ciertos síntomas y que tenga acceso a hacerme una prueba, tratar de hacerme la prueba para determinar si tengo o no la infección. Pero así como hay mucha gente que está renuente a vacunarse, hay también mucha gente que está renuente a hacerse una prueba porque no quieren determinar si la tienen o no la tienen. Pero si tienen sintomatología, pues les corresponde como responsabilidad individual de hacerse ese tipo de prueba. Ahora, eso es desde el punto de vista individual. A nivel de punto de gobiernos, de organizaciones, obviamente un área donde estamos teniendo mucho problema es la armonización de procedimientos y de procesos. ¿Y a qué me refiero en este caso? De que tenemos responsabilidades multisectoriales, donde tenemos departamentos de salud, tenemos organizaciones de comunicaciones, tenemos servicio de aeronáutica civil, tenemos todas estas organizaciones donde deben de trabajar en conjunto y uno debería decir, bueno, ¿por qué no todos aplican o trabajan en conjunto, pero también aplican todas las recomendaciones de una manera armonizada? Se está tratando, pero es muy difícil, porque no es tan solo dentro de un solo país. Ahora imagínense la diferencia entre diferentes países con diferentes tipos o regímenes legales que se estaba hablando previamente. Entonces es difícil hacer la armonización aun cuando se está impulsando a través de estas organizaciones internacionales. Otra área que también es de responsabilidad a nivel organizacional es el área de comunicación, educación y entrenamiento. ¿Cuánta gente no tiene conocimiento simplemente, por ejemplo, de cuáles son los síntomas, de cuáles son algunos de las pruebas, de cuáles son los aspectos de las vacunas? ¿Por qué? Porque no se está enfatizando lo que debería hacerse con respecto a la educación médica de estos aspectos, obviamente aplicado a limitar el riesgo para otras personas viajando en un avión. También hay desde el punto de vista de factores de ingeniería y factores tecnológicos, que eso yo expandiré posteriormente en otra de las preguntas que se me hagan, con respecto a a través de los aviones, qué hay en los aviones que nos está favoreciendo a tratar de controlar la diseminación de vectores, perdón, o en este caso de infección. Y doctor Antuñano, perdón, sí, hay una pregunta que me gustaría no dejar, no pasar por alto. Aquí nos comenta Javier Martínez, dice, Sí. No, perdón, disculpe, es otra persona, dice, me está hablando de que había pruebas falsas de PCR. Así es. Ahorita se me acaba de perder la pregunta, perdón, la estoy buscando. Ajá, dice, es Mauricio Alonso Reyes, disculpe. Saludos desde Costa Rica. En nuestro país ya se han dado casos de falsificación de pruebas de PCR. Las mismas han sido detectadas en las terminales aéreas. ¿Qué opinan acerca del pasaporte digital de salud? Está muy relacionado con lo que usted está comentando. Y con respecto, bueno, hay dos cuestiones. Las pruebas falsas, como falsos positivos o falsos negativos, o las pruebas falsificadas. Claro. Hay dos cuestiones diferentes ahí. Una donde algunas personas están vendiendo o tratando de vender lo que ellos son pruebas autorizadas, donde en realidad no son las pruebas que son autorizadas para hacer la detección del COVID-19. Y después, obviamente, tenemos las pruebas de detección de antígenos, las pruebas moleculares, donde uno tiene diferente tipo de prueba, va a tener diferente tipo de sensitividad y especificidad. ¿A qué se refiere? A falsas positivas y a falsas negativas. Yo en lo personal, el PCR es de las mejores. Es completamente confiable, nada es 100% efectivo. Donde hay más y más preocupación es la falsificación de pruebas, la falsificación de vacunas. Ahí es donde hay mucho problema. Claro, estamos hablando de una situación delictiva y de una situación de falso positivo, ¿verdad? Por un análisis clínico, digamos, erróneo, ¿no? Digamos, una pregunta, por ahí se ha mencionado, doctor Antuñano, que las personas que han sufrido ataques de influenza previamente pueden salir falsos positivos a COVID. ¿Esto es cierto? En algunos casos sí se ha mencionado, pero hay una relación causa y el outcome o la consecuencia, pues no, en realidad no es en todos los casos. Es posible, por ejemplo,
que una persona que ya tenga una respuesta inmunológica comprometida debido a otra infección, en este caso podría ser una influenza, pero que en realidad ya su respuesta inmunitaria esté comprometida, que sea más factible que vaya a ser infectada por el COVID-19, obviamente. Por eso es la importancia de las comorbilidades, de cualquier otra patología, como ya hemos hablado de enfermedades cardiovasculares, problemas inmunológicos, patología respiratoria, todo esto que baja o compromete ya las defensas de ese individuo, obviamente va a predisponer a ese individuo a que tenga una infección por COVID-19. Por eso el énfasis en hacerse cargo de ellos primero. Correcto. Muchísimas gracias, doctor Antuñano. Les recordamos a toda nuestra audiencia que estamos en A21, en una transmisión completamente en vivo, en este programa Diálogos de Altura, y estamos hablando sobre los retos de la medicina de aviación, la medicina aeroespacial, obviamente, desde luego, y estamos haciendo un poquito de énfasis en la emergencia sanitaria del COVID-19. Me gustaría platicar un poquito con la doctora Lina Sánchez Rubio. Bien, la doctora, además de tener la especialidad en medicina aeroespacial, la doctora Lina, ¿verdad?, tiene una especial en otorrinolaringología. Sabemos todos, obviamente, que una emergencia epidemiológica de esta magnitud no se puede manejar solamente por un área de especialistas o por cierto tipo de médicos, sino que tiene que ser un manejo, obviamente, multidisciplinario y en equipo en todo momento. Considerando su carrera profesional, doctora, en medicina aeroespacial en el sector militar, cuéntenos, por favor, cómo es la formación y el trabajo de un médico de aviación en la Fuerza Aérea, en este caso, pues la Fuerza Aérea Colombiana, donde usted se ha desarrollado, y como especialista, ¿qué es usted aparte en otorrinolaringología? Por favor, díganos, ¿cuál es el papel de los especialistas obviamente de otras áreas, en el apoyo a la medicina aeroespacial y particularmente en esta situación? Sería tan amable, por favor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es claro que un significativo desarrollo de la medicina aeroespacial está relacionado al trabajo de los médicos en la aviación militar, porque es esencial que todos los médicos militares que trabajan para una fuerza aérea tengan formación especializada en medicina aeroespacial. Esta la realizan generalmente en centros educativos dentro de la misma institución o con otras fuerzas aéreas. Esta formación se continúa y actualiza de manera periódica a lo largo de toda la carrera para alcanzar las competencias y el perfil profesional exigido por estas instituciones. Porque en realidad los médicos de aviación militar deben cumplir con los requisitos de dos carreras profesionales de muy alta exigencia, la medicina y la carrera militar, y estar capacitados para trabajar tanto en centros hospitalarios como en los diferentes escenarios en que sean requeridos para cumplir la misión de la Fuerza Aérea. Incluso hay países donde algunos realizan formación como pilotos. Un aspecto distintivo es que estos médicos trabajan y viven en el mismo entorno del personal de vuelo y sus familias, compartiendo sus actividades diarias. Esta es una condición privilegiada para el ejercicio integral de la medicina porque se pueden considerar no solo los aspectos biológicos, sino los psicológicos y sociales, la salud individual y en colectivo, y todos los factores del entorno que pueden afectar salud y calidad de vida y, por tanto, el desempeño en vuelo. Por eso las exigencias son tan altas, porque además de una excelente preparación científica, deben ser capaces de generar una relación de confianza y confidencialidad efectiva. Los médicos de aviación militar están a cargo de los procesos de selección y certificación periódica de aptitud psicofísica del personal de vuelo desde su ingreso hasta su retiro, y también se encargan de su atención clínica. Los pilotos militares saben que cada que necesitan atención en salud deben ser siempre atendidos por el médico de aviación de su base, quien es el responsable del seguimiento de otras evaluaciones especializadas y de la autorización para reincorporarlos a las actividades de vuelo. Además, estos médicos realizan el entrenamiento en los laboratorios de fisiología de vuelo y factores humanos, donde los pilotos reconocen sus limitaciones en el ambiente aeronáutico y desarrollan habilidades para mejorar el desempeño en vuelo y prevenir accidentes. También acompañan a las tripulaciones en misiones operacionales, como las de búsqueda y rescate, atención de desastres, ayuda humanitaria, evacuación y traslado aéreo de heridos y pacientes. Asisten los procesos de entrenamiento de vuelo y vuelan con los pilotos. También hacen parte del equipo responsable de la prevención e investigación de accidentes de aviación. Como puedes ver, una cantidad de actividades médicas y operacionales
bastante amplia. En este sentido, es importante resaltar que los datos resultantes de todas estas actividades médicas y operacionales, sumado a la experiencia adquirida, constituyen un valioso insumo para la investigación científica aplicada a la solución de problemas en salud y en operaciones aéreas. Y es por eso que algunos de los más importantes centros de investigación en medicina aeroespacial se encuentran en las fuerzas militares. Posteriormente, estos médicos se especializan en otros campos de la medicina, como oftalmología, otorrinolaringología, cardiología, neurología o psiquiatría y cualquier otra especialidad que se requiera. Desde esta nueva especialidad continúan apoyando los programas de medicina aeroespacial en las áreas de consulta especializada, certificación, traslado aéreo de pacientes, investigación y docencia. Y de ahí la respuesta a la otra pregunta. Esto permite identificar cómo la medicina aeroespacial se enriquece con el aporte de las diferentes especialidades médicas y cómo el conocimiento de cualquier especialidad médica crece sustancialmente al incorporar el conocimiento en medicina aeroespacial, tanto para la prevención como para el manejo asertivo de cualquier condición médica que tenga implicaciones en vuelo, tan importante en tripulaciones como en pasajeros o pacientes que requieren ser transportados por vía aérea. Por eso, los médicos de aviación militar obtienen un perfil profesional de características únicas y se constituyen en un talento humano muy valioso para las naciones y la comunidad aeronáutica. Posterior a su retiro, muchos de ellos ingresan a apoyar la medicina aeroespacial civil en la autoridad aeronáutica, las empresas, hospitales universitarios o centros de investigación. Además, varios programas de especialización en medicina aeroespacial están estructurados de manera conjunta civil-militar, integrando las fortalezas del conocimiento adquirido en cada campo. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por su amable participación, ¿verdad? Sí, y desde luego darnos a entender cuál es la importancia, obviamente, del papel del especialista. De luego creo que aquí en México nosotros tenemos muchísimo que aprender de ustedes realmente en este aspecto y espero que obviamente alguna autoridad, obviamente desde el punto de vista de medicina aviación aquí en México esté viendo este programa para que vea cuáles son realmente las necesidades. Aquí surge una pregunta, ¿verdad? De una persona que nos está viendo, ¿verdad? Esta pregunta se la voy a hacer al doctor Nogueira, si ustedes me permiten. Dice, ¿en dónde imparten los diplomados? Tengo el curso básico de medicina de aviación avalado por la SCT y laboré en el aeropuerto de Guadalajara en 1988 a 1998 haciendo medicina de aviación. Esto nos lo escribe Gabriel Enrique Palma Quesada. Doctor Nogueira, si fuera tan amable. Sí, cómo no lo contesto. El último curso que se hizo precisamente avalado por una universidad con nosotros fue por la Unison, con el apoyo de la asociación y el Colegio Mexicano de Medicina Aeroespacial. Se había ya hecho el programa precisamente para, ya no le habían autorizado el diplomado precisamente para iniciarlo a finales del 2019. Ya estamos, nos dieron un poquito más de largo, hubo cambio de rectores, hubo una huelga, llegó la pandemia y ahí estamos atorados. El problema de la pandemia precisamente, esperando a que nos den nuevamente entrada, vamos a buscar precisamente por parte del colegio, que es el encargado de los cursos de capacidad, que lo más pronto posible volver a iniciar con diplomado. La pretensión es con diplomado, ya no curso, con un diplomado, así como lo está comentando la doctora Sánchez. Precisamente esa interrelación multidisciplinaria que hay en la medicina especial como con las diferentes especialidades y más sobre todo la otorrino, la oftalmología, la cardiología, como todos lo sabemos, sin menospreciar las demás, lógicamente, ese es el detalle que nosotros queremos ir en unión con todas esas disciplinas y la gente que quiera trabajar precisamente como dictaminadores en el ámbito aeroespacial, como se dice, el personal técnico aeronáutico y la revisión del personal técnico aeronáutico precisamente es de que estén capacitados con la medicina aeroespacial. Entonces, gracias. Sí, sí. No es que nos dé oportunidad la pandemia, ¿verdad? Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Doctora Lina, aquí tenemos un comentario que me gustaría que usted pudiera responder si fuera tan amable. Dice Salvador Méndez, ¿verdad? Quien es un psicólogo amigo nuestro.
¿verdad? Así, y dice, qué bueno que se toque el tema de salud emocional o psicológico médico y que repercute de manera muy significativa cuando hablamos de factores contribuyentes en los incidentes y accidentes de aviación. Un saludo de Salvador Méndez, psicólogo aeronáutico con una trayectoria de más de 30 años. En esta mesa redonda no tuvimos psicólogos, ¿verdad? Sí, pero desde luego sabemos que los médicos, pues que estamos involucrados en la aviación, tenemos una relación muy estrecha con el campo de la psicología. Y hablando precisamente de las especialidades, obviamente, cómo contribuyen a mejorar la medicina de aviación, me gustaría algún comentario de la doctora Lina, si fuera tan amable. Bueno, es claro que la aviación debe ser entendida como un sistema de sistemas. Es la única manera que podemos impactar en el trabajo, en efectivo, el apoyo de la medicina y demás especialidades al desempeño en vuelo y a la seguridad aérea. Sin duda, el enfoque médico en medicina aeroespacial debe ser biopsicosocial, o sea, debe incluir todas las áreas y el conocimiento es tan amplio que la recomendación siempre es que sea un trabajo multidisciplinario, donde cada uno aporte de lo que más sabe. Y sin duda el tema de salud mental es fundamental. Y ahora con lo que estamos hablando de los retos a los que nos enfrenta el COVID-19, es muy importante el trabajo en salud mental. Entonces, es constante, por supuesto. En las fuerzas militares, el trabajo de los médicos va acompañado siempre del trabajo con fisiólogos, con psicólogos, y en este momento se deben incluir sociólogos, antropólogos, todas las disciplinas para trabajar en medicina aeroespacial y de las diferentes áreas, no solo con pilotos, sino controladores de tránsito aéreo, personal de mantenimiento, directivos de empresas, personas a cargo del entrenamiento, de disponer de cómo deben hacerse las operaciones. Entonces, siempre concebir como un sistema de sistemas a la aviación en el que todos tienen que aportar para las soluciones. Gracias, doctora. Aquí tenemos otra pregunta, pero me gustaría dejarla en el tintero antes de pasar con el doctor Amezcua. Sin embargo, la voy a mencionar para que usted tenga la oportunidad posteriormente, si es usted tan amable, de responderla también, doctora Lina. Gerardo Israel nos dice, quisiera preguntar cuáles son los principales enfermedades o afectaciones que presentan pilotos de combate, a diferencia de los de aerolínea. Muchas gracias, muy interesante. En un momento pasamos a esa respuesta. Me gustaría continuar con nuestra mesa redonda. Le voy a dar la palabra nuevamente al doctor Octavio Amezcua, si ustedes me permiten. El doctor Octavio Amezcua, en la pasada reunión internacional de medicina aeroespacial, la RIMA, ¿verdad? Que se realizó, la 35ª RIMA que se realizó en el puerto de Veracruz hace ya un par de años, ¿verdad? Sí, nos hizo el favor de dar una conferencia sumamente interesante sobre cabinas contaminadas, sobre la posibilidad, obviamente, de que se presenten enfermedades infectocontagiosas y sean transmitidas a través de la vía aérea. ¿Nos podrías platicar, doctor Octavio Amezcua, ¿verdad? Los precedentes, obviamente, que tenemos de transmisión de otras enfermedades infectocontagiosas a través de la vía aérea, por favor? Bueno, se tiene... realmente, como bien mencionó Melchor hace rato, el avión es un vector muy importante para la transmisión de enfermedades, no por el avión en sí, sino por la facilidad de traslado que tienen personas enfermas de irse de un lugar a otro. El avión en sí, y esto sí creo que quede bien claro porque ha existido mucha confusión al respecto, el avión parece mentira, pero es uno de los lugares más seguros para estar, puesto que tiene filtros muy eficientes, muy en especial los aviones de última tecnología. Hablando del Boeing 787 o del Airbus 350, son aviones que tienen una capacidad de filtrado impresionante, no porque los anteriores no la tengan, también la tienen, pero estos aviones son todavía más desarrollados. Y si ustedes estudian un poquito, pudieran estudiar un poquito cómo actúan las cabinas presurizadas, se darían cuenta que realmente es difícil que se contagien dentro de un avión, a menos que alguien obviamente les estornude a una distancia pues corta sin una protección, ¿no? Es por eso que se insiste en que los aviones se traigan siempre una protección todo el tiempo. De hecho, yo invito a que lo hagan cuando vuelen, es muy importante que lo hagan. Te puedo decir que realmente los primeros estudios que se hicieron de avión vienen pues recientemente. La epidemia del SARS anterior, del SARS-1, cuando se inició a principios de los años 2000, fue muy importante porque sí existió contagio a bordo de un avión chino, de un pasajero que incluso falleció posteriormente,
a un buen número de pasajeros que iban a bordo de ese avión y a una distancia mayor. El virus del SARS-CoV del 1, como todos sabemos, era un virus más liviano, podía viajar un poquito más que el SARS-2, que es realmente un virus más pesado y entonces cae más rápido al suelo, pero aquel podía viajar un poco más, entonces hubo una gran cantidad de contagios y eso levantó mucha controversia, pero realmente tal vez el primer estudio que se tuvo en un avión, y aquí los compañeros no me dejarán mentir, fue, aunque no lo creas, cuando empezó la epidemia del SIDA, porque el SIDA, que inicialmente y se ha podido rastrear, lo organiza primero, la primera persona contagiada de la que se tuvo noticia fue un sobrecargo canadiense, si no mal me acuerdo, que contagia a una serie de personas porque esta persona iba viajando a través del mundo y empezó la epidemia, ¿no? Entonces, fue cuando se empezó a ver que más que el problema a bordo del avión venía por la cuestión factorial de que el avión es fácilmente, se recorre muchos lugares y entonces la persona puede irse, va viajando por diferentes lugares infectando a otras personas, pero no es por el avión en sí. No sé si con esto soy claro. Comentario de una persona en nuestro chat es de Patricio Cancino, ¿verdad? Dice, no sé si me escuchan, Sí. creo que estoy perdiendo conexión. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, gracias. Estas personas no tenemos garantía dentro del avión. Si un pasajero está enfermo, es un vector de contaminación. De acuerdo, por supuesto. Eso es un hecho, ¿no? Por eso te repito. Sin embargo, antes de pasar a un tema muy interesante que es la tecnología. Sí, perdón, te comentaba que antes de pasar a una pregunta que le quiero hacer posteriormente al doctor Antuñano sobre la tecnología, obviamente, en los aviones. Ahora sí te congelaste un poquito, José Luis. A ver. Creo que nuestro panelista tuvo un problema ahí técnico. Ya regresaron. Okay, ¿ya estamos aquí? Sí, ya regresamos. Perfecto, muchas gracias. Sí, bueno, sí se alcanzó a escuchar la pregunta de Patricio Cancino, ¿verdad? No, ok, bueno, Patricio Cancino dice, los problemas no son las personas, no tenemos garantía dentro del avión. Si un pasajero está enfermo, es un vector de contaminación, es lo que nos comentan. Y yo te quería hacer el siguiente comentario. Antes de pasar a esta pregunta que posteriormente le voy a hacer al doctor Melchor Antuñano cuando hablemos un poquito de tecnología de aeronaves, tecnología de aviación, que nos tiene una plática muy interesante dentro de un momento. Tú eres piloto aviador comercial, fuiste piloto aviador comercial de Mexicana, actualmente vuelas en aeronaves ejecutivas. Desde el punto de vista médico y como piloto, ¿qué tan eficientes son los filtros EPA, obviamente, para, desde luego, limpiar nuestras cabinas de los aviones? Muy eficientes. Son más eficientes incluso que los de los hospitales mismos. Te puedo decir que son de altísima tecnología y eso sí son sumamente confiables. Y te repito, las nuevas aeronaves traen todavía filtros mucho más eficientes. Entonces, son de grado quirúrgico totalmente. Así es, yo donde más seguro me siento es a bordo del avión. Increíble, pero ahí es donde me siento seguro, donde sé que va a ser muy difícil que me contagie, a menos, te repito, que alguien a una distancia corta pues pueda tener un estornudo o tenga un intercambio de algún tipo, ¿no? Correctamente. Muchísimas gracias, doctor Octavio Amezcua. Te agradezco mucho tu amable respuesta. Bien, la siguiente pregunta es para el doctor César Maurilio Nogueira, ¿no? Doctor Nogueira, desde luego sabemos que en la aviación hoy por hoy quizá ha sido el rubro más afectado por la emergencia sanitaria por el COVID-19. De hecho, muchísimas personas perdieron empleo, algunas aerolíneas cerraron, algunas aerolíneas, pues desde luego disminuyeron sus operaciones al 50%, algunas quebraron, etcétera, ¿verdad? ¿Cuál es el futuro que usted vislumbra en la aviación desde un punto de vista de salud aeroespacial? ¿Qué va a pasar con la aviación en los siguientes años, doctor Nogueira? Hemos estado viendo diferentes estudios a nivel Latinoamérica y a nivel mundial, y sobre todo, me gusta por ahí mucho un trabajo que se hizo en Colombia el año pasado, precisamente ahí en el país de Lina, la doctora Sánchez, donde se dice que precisamente que la actual pandemia, si ya lo vemos desde el punto de vista, como dijo ahorita Octavio, de la influenza para acá, es una diferencia enorme, definitivamente lo que nos pasó con la influenza. Esta actual pandemia realmente ha tenido un gran impacto a nivel global para todos los sectores y en la economía y sobre todo en el aspecto de la aviación.
Pero no obstante, esos sectores más afectados han sido en esta industria de la aviación en varios sentidos. Vamos viendo rápidamente. Sabemos que para nadie no es un secreto que la aviación comercial, precisamente, los pasajeros están pasando por sus situaciones más desafiantes, precisamente, y como el comentario que acaban de hacer ahorita, precisamente de que así como se dice en la voz popular, que saco subirme al avión porque me va a contaminar alguien que de todos los que andamos ahí arriba. Bien, entonces a partir de ahí dejamos de volar. La IATA en un momento dado ha estimado desde el año pasado que alrededor de 25 millones de empleos están en el riesgo por el cierre de las diferentes aerolíneas. De esos 25 millones, hay 3 millones de estos en Latinoamérica. Entonces, nomás imaginémonos lo tremendo que está esto. Las pérdidas económicas, porque se ha manejado con un 55%, pero yo me atrevo a decir que está más bajo, hasta un 45% las pérdidas en las aerolíneas. Las aerolíneas a nivel mundial han sentido este golpe de crisis y en varias de estas aerolíneas, vamos a hablar de Latinoamérica, pues está Bianca, están las mexicanas. Y hay una que a mí me llama mucho la atención, ¿por qué lo voy a decir? La irlandesa, la Irish. ¿Qué es lo que pasa? Es la CityJet en Irlanda. Y hay algunas en Sudáfrica. La IATA ha pedido precisamente a los gobiernos a nivel mundial poner en marcha paquetes, aquí es donde venimos ya ahorita para la recuperación. Ahorita voy a hablar de algo que pasó antes, precisamente con la CAPSCA que voy a comentarlo ahorita. La IATA ha pedido a los gobiernos a nivel mundial poner en marcha esos paquetes de estabilización con ayuda financiera. Y esa ayuda consiste en un apoyo directo de préstamos precisamente para reactivar la economía de las aerolíneas. Y aquí es donde comento ahorita lo que pasó en Colombia, precisamente, que ha contribuido, desde el año pasado contribuyó, no sé si me dejan mentir la doctora Lina, con ese pedido que hizo la IATA, Colombia apoyó específicamente con los últimos 2 puntos en el aspecto del apoyo a aerolíneas, según el informe que se tiene. ¿Qué es lo que está haciendo o qué es lo que está a punto de querer hacer directamente la UASI? La UASI señala prioridades para la recuperación del sector después de la pandemia en este sentido. En la intervención hace 3 días, precisamente, de la doctora Fang Liu, señaló que las repercusiones precisamente de la pandemia en esta movilidad internacional se ponen de manifiesto en el mundo, vuelve a estar en los niveles hasta donde se fue, hasta en el 2003, y con una reducción hasta el 70%. Bueno, ahorita dije 45%, pues ya le bajamos un poquito más todavía. Y esta reducción se hizo más visible directamente en el Medio Oriente, fue donde más despegó. Pero yo creo que estamos a una diferencia de un 10-15%, sin mucho, a nivel mundial. Lo que se propone precisamente la IATA, la CAPSCA, que es el arreglo de la Colaboración para la Prevención y Gestión precisamente de estos sucesos por el parte de salud, es precisamente lo que mencionaron ahorita el doctor Antuniano, la situación precisamente de que se estén revisando primeramente las tripulaciones, pero a la voz de ella, y eso apenas lo mencionaron anterior, que se apoye directamente a los gobiernos para reactivar directamente todas las aerolíneas con una inyección económica que den los gobiernos hacia las diferentes, y ese es un pedido por la IATA. Entonces, las posibles consecuencias que se estén presentando en estos riesgos prioritarios que se están en los sectores de la aviación
y del turismo, porque al final de cuentas el que termina perjudicando pues, también las zonas turísticas en todos los países, por consecuencia lógica, es el de mejorar precisamente la preparación general en el transporte aéreo antes, en el momento en que se vaya desapareciendo la crisis. Pero el momento, así como hemos dicho, que se vacunen los médicos, que se vacunen los profesores, como ahorita la otra parte, ¿no? Ahora lo que se propone a nivel mundial precisamente que todas las tripulaciones sean vacunadas inmediatamente. Sí existe el gran riesgo, como dijo ahorita Octavio, en las cabinas, como dijo el señor Cancino, pues no sabemos si alguien estuvo contaminado o pueda contagiar allá arriba, ¿verdad? Entonces, la inyección va en ese sentido, que la CAPSA, como lo propone, que se estén revisando los pacientes, que se estén revisando las personas, perdón, al 100%, porque yo creo que es la única forma en que vamos a disminuir con las protecciones que ya conocemos de los cubrebocas, lo que menos hacemos, traer el cubrebocas, que nos andamos poniendo el gel, ya trae uno la piel tipo cáscara, no de tanto gel que nos ponemos, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque mientras esté esto, estamos todavía en el riesgo de seguirnos contagiando. Entonces, Claro. el futuro va en ese sentido precisamente, y lo que comentó el doctor Antuñano, ahorita están precisamente todavía revisando esos aspectos. Claro, sí, en Estados Unidos, desde luego, la FAA pues ya determinó obviamente al personal técnico aeronáutico, particularmente los pilotos, como personal de prioridad, personal obviamente involucrado en la seguridad nacional, por supuesto, de este país, para obviamente ser partícipes de la aplicación de la vacuna. En México, desde luego, pues sabemos que obviamente que no tenemos, digamos, el nivel de vacunación que quisiéramos, ni siquiera se ha logrado vacunar a todo el personal médico, ¿no? Mucho menos al personal aeronáutico. De hecho, las vacunas para los pilotos no se consideran como una prioridad. Afortunadamente, algunas instancias, particularmente la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, a través de su actual director, que es el capitán Guadarrama Sistos, ¿verdad? Con quien he tenido el gusto de platicar últimamente, ¿verdad? Me comenta que se están realizando, ¿verdad?, las gestiones necesarias para tratar, de verdad, de conseguir, obviamente, la vacuna para el personal aeronáutico, al considerarlo, por supuesto, como un personal prioritario. Esperemos que esto sea así. Doctor Antuñano, la aviación hoy por hoy, ¿verdad? Desde luego, pues es una de los sectores, obviamente, que más ha evolucionado, más desarrollo ha tenido, por supuesto, en las últimas décadas, desde luego, ¿no? Las aeronaves, desde un punto de vista aeromédico, han tenido una gran evolución. ¿Cuál es el futuro de la medicina aeroespacial desde un punto de vista de tecnologías médicas avanzadas, particularmente pues en las aeronaves, para nuestros pilotos y todo nuestro personal de vuelo? Muy bien, y aquí, si me permiten, bueno, voy a compartir porque tiene que ver, por ejemplo, con las tecnologías que me mencionó inicialmente Octavio. El Boeing, el Boeing Okay. El Boeing 787, en este caso, es diferente, igual que el 350, del resto de la flota a nivel mundial. Estos aviones pueden estar volando a 45,000 pies de altitud, que es el equivalente como de 13,700 metros, cuando el resto de la flota como el equivalente de 40,000 pies de altitud, que son como 12,000 metros. Pero la diferencia es que la presurización de cabina, como estos aviones son hechos de fibra de carbono, pueden volar a mayor altitud, pero uno puede disminuir la presión de cabina más que cualquier otros aviones en la flota. El resto de los aviones en la flota, en promedio, cuando están volando a altitud máxima, presurizan al equivalente de 2,500 metros. Pero en el 787, en el Airbus 350, esos pueden presurizar a 1,500 metros. ¿Cuál es la diferencia? Que cualquier enfermedad, cualquier patología en estos aviones se va a reflejar menos. ¿Por qué? Porque son más fisiológicamente compatibles. Al mismo tiempo, debido a que son estructuras de fibra de carbono, estos aviones se puede aumentar la humedad relativa, cuando el resto de la flota, que son aviones de aluminio, no se hace para prevenir la condensación de vapor de agua, que podría causar problemas con sistemas eléctricos. En este caso, como es fibra de carbono, no va a haber condensación de vapor de agua dentro, de tal manera que patologías que tengan que ver con resequedad de mucosas, con deshidratación, que tengan que ver con cambios de presión barométrica, va a ser mucho mejor para estos pasajeros volar en aviones 787 y 350. Y es simplemente la diferencia del avión. No tiene nada que ver con el pasajero en sí.
es simplemente las características de estos aviones. Ahora, desde este punto de vista, quiero mencionar otra cosa, porque esto también tiene implicaciones, ya se mencionó los actores psicológicos. Van a ver y están viendo ustedes más y más la utilización de colores a bordo de un avión. ¿Por qué? Porque se ha establecido que con la selección de colores uno puede cambiar el comportamiento psicológico de una persona. Si uno quiere que los pasajeros se vayan a dormir, utiliza ciertos colores. Si uno quiere que estén alerta, utilice ciertos colores. Entonces, esto se está explotando, es más, se está incrementando el tipo de colores que se pueden utilizar para motivar cambios en el comportamiento de los pasajeros a bordo de un avión. Y de aquí me salto directamente a esta área porque tiene muchas implicaciones también desde el punto de vista de COVID, pero también del futuro de la medicina aeroespacial, donde todas las que son innovaciones a nivel de médico de tecnología, como serían aquí los wearables, todos estos sensores que uno se puede poner en el cuerpo, únicos o múltiples, ya que pueden ser redes de sensores biomédicos, como sería también en este caso lo que nosotros vamos a comenzar a utilizar. Ya este es un reloj que puede medir la presión arterial en tiempo real. Y para, vamos a decir, monitoreo de pilotos que tengan hipertensión, este va a ser ideal porque podemos monitorear hasta un vuelo. Este que es el primer sistema donde se está detectando presión arterial a través de transmisión de radar, donde uno puede detectar sobre cualquier arteria en el cuerpo, donde va a dar una flexibilidad que no tenemos en la actualidad. Otros son todos estos dispositivos que estamos comenzando a utilizar en la aviación, incluyendo, por ejemplo, el de aquí abajo a la derecha. Yo llevo uno de estos que se llama el ALIPCOR, que es un electrocardiograma de 6 derivaciones que ya me ha tocado utilizarlo en emergencias médicas en vuelo. Es un electrocardiograma de 6 derivaciones a través de mi teléfono celular con este sensor. Entonces, obviamente las implicaciones para medicina aeronáutica, medicina de aviación son increíbles. Nos vamos, esto lo estamos haciendo ahorita para pilotos insulino dependientes en Estados Unidos, en la aviación general, se utilizan este tipo de dispositivo donde ya no se tienen que pinchar el dedo para checarse su glucosa. Pueden utilizar este dispositivo por hasta casi 3 semanas, donde no hay que quitarlo. Los estamos autorizando para estar volando insulino dependientes con sus bombas de insulina implantadas. Entonces, obviamente las implicaciones son increíbles. Neurotecnologías, estamos nosotros viendo ahorita esto desde el punto de vista, son nuevos aditamentos para control de dolores migrañosos en personal de vuelo, pues obviamente en lugar de tener que tomar medicamentos que tienen efectos secundarios muy adversos, este tipo de dispositivos donde transmiten ya sea magnetismo o electricidad. Pero al mismo tiempo el monitoreo de potencial para lesiones intracraneales con respecto al impacto, como sería en pilotos también, como sería en otro tipo de actividades, o detección de hemorragias intracraneales con instrumentos portátiles de este tipo, que es increíble lo que está haciendo. Pero aquí me salto a esto, porque esto ya estamos lidiando con esto también. Estamos lidiando con que ya se fabricó la primera retina artificial, que puede hacer que una persona vea el equivalente de una visión de 20/400, que no es visión normal, pero ya en la próxima generación se va a llegar a visión normal. Estos son riñones artificiales, donde ya se está llegando al punto donde se podrían implantar en el cuerpo humano y en lugar de tener riñones trasplantados de un donador, son riñones artificiales. Y de aquí me salto a esta otra área donde es células regenerativas, células madres, medicina regenerativa. Hay muchas aplicaciones que estamos nosotros ahorita evaluando en la actualidad. Lo mismo con genómica, donde nosotros estamos haciendo, es más, proyectos de investigación en el instituto con genómica y aspectos relacionados con medicina y aviación. Terapia genética, donde ya se está utilizando, por ejemplo, para ciertos tipos de cáncer. También implicaciones desde el punto de vista aeroespacial. Microbiómica, donde ahorita hay mucha investigación, donde fatiga y sobre todo también problemas cognitivos relacionados con el cambio de la flora intestinal. ¿Cuáles son las implicaciones para pilotos? ¿Cuáles son las implicaciones para controladores de tráfico aéreo? Área de nanomedicina y finalmente en el área de robótica, donde ahorita nosotros estamos pensando en bajo qué condiciones vamos a permitir con exoesqueletos para pilotos que hayan tenido alguna lesión, puedan reincorporarse a volar, a realizar sus actividades, pero bajo control de nosotros de medicina aeroespacial o de aumentación de rendimiento, donde se necesita un par de brazos adicionales para, vamos a decir, personal de mantenimiento en la aviación, donde se les da habilidades que actualmente no tienen.
Y lo mismo con prótesis ahorita de manos, de brazos, de pies, de piernas. Piensa en lo que sea, nosotros hemos certificado ya pilotos con prótesis avanzadas. En algunos casos ha sido con modificación de los controles del avión, pero estamos llegando al punto donde va a ser ya sin tener que modificar el avión, sobre todo en aviación general, pero simplemente con utilizar este tipo de tecnologías que van a ser compatibles. Y aquí Perfecto, paro muy, muy interesante su presentación, doctor Antoñano, muchísimas gracias. Antes de pasar, ¿verdad?, a una de las últimas preguntas, ya estamos prácticamente llegando a la recta final de esta transmisión de Diálogos de Altura. De una vez me gustaría preguntarle lo siguiente, es una pregunta que tenía también preparada para usted. Las aeronaves de pasajeros han sido consideradas, como ya lo habíamos mencionado hace un momento ya, como vehículo de diseminación de algunas enfermedades infectocontagiosas, como ya se mencionó alrededor del mundo. En su experta opinión, considerando que el vuelo en aeronaves comerciales pues, es realmente seguro, se considera como el medio de transporte más seguro que hay, para el pasajero desde un punto de vista médico, ¿es seguro volar para el pasajero? ¿Qué nos dice usted? Esto es obviamente para la gente, obviamente, que no está relacionada con la aviación, pero que nos está viendo en este momento. Aquí voy a expander en lo que había mencionado Octavio. Desde el punto de vista de que aviones, simplemente calidad de aire de cabina, debido a los sistemas de HIPAA, debido al intercambio de aire, porque se está intercambiando el aire al 51% del volumen completo en un par de minutos. La calidad de aire a bordo de un avión es mejor que cualquier otro medio de transporte público o inclusive la calidad de aire en nuestras propias casas. Entonces, desde ese punto de vista, cualquier cosa que tenga que ver con diseminación a través de una vía aérea, es mejor la calidad a bordo de esa aeronave. Pero al mismo tiempo hay que pensar de los patrones de distribución de aire, de cómo se maneja el ingreso y el egreso de aire en la cabina, ¿sí? Los nuevos tipos de filtros que son mucho mejores que en algunos quirófanos. Pero hay que tomar en cuenta de que desde el punto de vista número uno, transporte aéreo es el más seguro del mundo. Pero número dos, desde el punto de vista médico, si yo tengo alguna patología, que como ya dije, en algunos tipos de aviones, yo esté en un lugar donde los servicios médicos o los servicios hospitalarios no tengan cierto acceso a cierta tecnología que yo requiero para mi tratamiento final, me voy a otro país donde pueda tener eso. ¿Cuál es el medio de transporte más seguro para hacer eso? Un avión. Claro. Un avión lo va a hacer. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más rápido, va a ser de una distancia mucho más grande. Entonces, obviamente, va a tener muchas ventajas desde ese punto de vista. Pero después tenemos desde otro punto de vista también médico. Aun cuando sí tenemos preocupación por las infecciones a bordo, hay que tomar en cuenta de que, les voy a dar un ejemplo personal. Yo estuve en un vuelo hace casi 15 años que fue muy, muy notable a nivel mundial. Era un vuelo, un Boeing 747 de China a Estados Unidos. Y yo estuve a bordo de ese avión. Y fue un vuelo donde un paciente con tuberculosis, viajando de China a Estados Unidos, estaba viajando para que le dieran tratamiento que no existía en China. El problema es que no le dijeron nada a nadie. Entonces, una vez que ya después de que aterrizó el avión en Estados Unidos, que se averiguó que había un caso activo de tuberculosis resistente a cierto tipo de antibióticos en China, entonces se desencadenó una investigación de salud pública, donde nos enteramos porque nos empezaron a llegar cartas del CDC preguntando de que si teníamos una prueba positiva a la tuberculina, que si habíamos tenido una placa de rayos X. Bueno, se hizo un estudio epidemiológico que costó cerca de $20 millones, donde se llevó casi 2 meses en seguirlo, y se determinó que además de la persona que estaba infectada, solamente 2 personas más se habían infectado. Una había sido una sobrecargo, donde era la que estaba dando alimentos y bebidas al pasajero que estaba infectado de COVID-19, y el otro fue otro pasajero sentado junto a ese pasajero que jamás había tenido la vacuna y jamás había estado expuesto. Después de este estudio tan exhaustivo, no hubo tanto problema. ¿Por qué? Nuevamente, por las características del avión. Entonces, también hay otros aspectos de que, por ejemplo, si hay, hablamos de padecimientos psiquiátricos. Obviamente, para padecimientos psiquiátricos hay que tener cierta preocupación. A mí me tocó, nuevamente utilizo un ejemplo personal, en un vuelo de Venezuela, de Caracas, de regreso a Miami,
donde un paciente psiquiátrico a nivel en vuelo quiere abrir la puerta del avión. Obviamente no iba a poder abrirla porque está presurizado el avión, pero el pánico que estaba causando con el resto de los pasajeros. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? Que para hacerlo seguro y aún más seguro es saber cuáles son las patologías y cuáles son las que podían tener implicaciones para la seguridad en vuelo, y obviamente o no se les deja volar o se baja con ciertas precauciones, se vuela con ciertas precauciones o con ciertas restricciones. Se puede hacer. Muchas veces eso es imposible hacerlo en otros medios de transporte público. Entonces, obviamente, sí es seguro. Nada es completamente seguro. Obviamente, aún con las vacunas ahorita del COVID-19, el nivel de efectividad es de 95-96%. Pero si yo estoy en el 4 o 5% donde no fue efectiva para mí, pues a mí sí me da la infección. Entonces, obviamente hay que tomar en cuenta esas diferencias. Muy bien. Doctor Antuñano, muchísimas gracias. Pues prácticamente estamos a 6 minutos prácticamente de terminar la transmisión, ¿verdad? Una última pregunta para la coronel Lina. Doctora Lina, el traslado aeromédico, ¿verdad? Por supuesto, ha tenido que modificar muy seguramente sus procesos precisamente por el traslado de pacientes, desde luego potencialmente infectados, potencialmente contaminados. ¿Cuáles han sido las modificaciones que han tenido que implementarse en el traslado aeromédico, en las aeronaves, ya sea de la fija o de la rotativa, el manejo de este tipo de pacientes y en el personal sanitario que otorga la atención durante los vuelos? Sí, el traslado aeromédico de pacientes con COVID-19 constituye un desafío de características únicas, ya que además del cuidado del paciente, debe evitarse el contagio del personal médico y el personal de vuelo, sumado a todas las consideraciones del ambiente aeronáutico. Por eso hay un trabajo permanente en la actualización de guías de práctica clínica y protocolos de bioseguridad, empleando la mayor evidencia científica disponible que incluye la experiencia adquirida de epidemias anteriores. Lo ideal es que los pacientes con COVID-19 sean tratados en el lugar donde están. Sin embargo, en ocasiones necesitan ser trasladados porque no se cuenta con infraestructura sanitaria o requieren ser atendidos en un sitio de mayor complejidad. Entonces, el personal médico, el personal de vuelo y el sistema de salud deben realizar una rigurosa evaluación y gestión del riesgo, que considere, además del estado de salud del paciente, los protocolos de bioseguridad y los estándares en seguridad aérea. Existe gran desarrollo en ingeniería aeronáutica y biomédica que permite disponer aeronaves de dedicación exclusiva como ambulancia aérea y equipos médicos compatibles. También algunas aeronaves cumplen las especificaciones técnicas para que, a pesar de cumplir otra misión, puedan ser configuradas como ambulancias aéreas para el traslado de pacientes. Para estos vuelos es fundamental un alto nivel de especialización y entrenamiento y tener suficiente experiencia en este tipo de misiones. Ese entrenamiento generalmente se hace en laboratorios de simulación médica y de simulación de cabina de aeronaves configuradas como ambulancia aérea. Esto permite desarrollar competencias en el manejo de pacientes y equipos médicos en contexto aeronáutico y verificar la adherencia a listas de chequeo y procedimientos estandarizados. Obviamente, el personal médico debe cumplir con las certificaciones de soporte vital básico y avanzado y los conocimientos esenciales en fisiología y medicina de aviación. Para enfermedades infecciosas se debe hacer especial énfasis en la adecuada colocación y retiro de los elementos de protección personal. Aquí se está identificando una fácil forma de contagiarse. También hay que identificar los riesgos y limitaciones que con estos equipos se tiene para la realización de procedimientos médicos. Se debe entrenar también la forma de recibir y entregar los pacientes entre ambulancia aérea y terrestre, la forma correcta de abordar y desabordar un paciente, de ubicarlo en la aeronave, de ajustar las camillas, el manejo de las unidades de aislamiento portátil y revisar todos los conceptos y especificaciones técnicas de ventilación, circulación y filtros de aire de los diferentes tipos de aeronaves. En términos generales, para el traslado de un paciente con COVID-19 se debe contar con un sistema de comunicación efectiva con las instituciones de salud que remiten y reciben el paciente. Previo al vuelo es muy importante realizar una detallada validación del estado de salud del paciente y los requerimientos de atención.
Procurar no trasladar pacientes descompensados, hacerlo lo posible antes de que presenten manifestaciones severas de la enfermedad y realizar todos los procedimientos médicos que requieran antes de abordar la aeronave. Es decir, transportar a un paciente estabilizado para reducir al mínimo los procedimientos en vuelo. En vuelo se debe mantener una estricta adherencia a las listas de chequeo y procedimientos estandarizados. No es momento de improvisar. Las tripulaciones médicas deben emplear los elementos de protección personal, mascarilla quirúrgica N95, protección ocular, protección facial, overol antifluidos, gorro, guantes y calzado. Las tripulaciones de vuelo que emplean mascarilla deben verificar la compatibilidad de las comunicaciones y el procedimiento ante requerimiento de oxígeno de emergencia. Es importante delimitar los espacios en la aeronave, considerando zona limpia de la cabina de piloto, zona contaminada donde van los pacientes infectados y zona de transición la de la tripulación médica. Los pacientes deben ir tan atrás y abajo como sea posible de acuerdo al flujo de aire en cabina, con la mejor separación posible de la cabina de pilotos. También se debe disponer de áreas para ponerse y quitarse el equipo de protección personal. Se recomienda reducir al mínimo necesario el personal de salud requerido, los movimientos en la aeronave y las personas que tienen contacto con el paciente, procurando no llevar acompañantes a no ser que sea estrictamente necesario. Las pertenencias del paciente y los registros médicos deben ir en bolsas selladas. No debe haber comida ni bebidas cerca al paciente y mantener en todo momento las superficies limpias. En el aeródromo hay que disponer de zonas para ubicar la aeronave y la ambulancia terrestre, delimitar las áreas de recepción y entrega de pacientes. Estas áreas es muy importante que sean protegidas para evitar el acceso de personal no relacionado a la atención en salud. La entrega y recepción de pacientes, el abordaje y desabordaje debe hacerlo de manera exclusiva el personal de salud sin la ayuda de la tripulación de vuelo o del personal de aeródromo. Al finalizar, se sigue la cadena sanitaria para el manejo de residuos y se llevan a cabo los protocolos de desinfección de la aeronave y de los equipos médicos. En los días siguientes es muy importante mantener un monitoreo periódico y un sistema de reporte de la condición médica de las tripulaciones. Por último, es muy recomendable que las tripulaciones médicas participen en el briefing y el debriefing del vuelo para integrar datos y lecciones aprendidas que ayuden a futuras misiones. Perfecto, doctora, pues muy interesante. Como verán, el traslado aeromédico, por supuesto, de este tipo de pacientes es muy diferente al traslado aeromédico convencional, al cual estamos, por supuesto, habituados. Y desde luego, pues la medicina aeroespacial, ¿verdad? Tiene desde luego mucho que enseñarnos en estos aspectos. Nos queda este tiempo, doctora Lina, para una pregunta para el doctor Nogueira, y con eso prácticamente despedimos esta transmisión. El capitán Tomás Rosas Durán nos pregunta, doctor Nogueira, esta pregunta está relacionada con la situación laboral del personal técnico aeronáutico, debido a que cuando en un examen periódico el resultado es no apto, el IMSS no califica ese resultado como incapacitante. Por lo tanto, el trabajador no puede justificar ante el patrón su ausencia en sus actividades laborales. ¿Qué se podría hacer al respecto? Híjole, muy buena pregunta, y es una pregunta que durante muchos años se ha hecho aquí en México. Perdón, también el doctor Amezcua quiere hacer un comentario ahorita que termine usted. Claro que sí. Sí, ¿Me permite? también en México. Ya le había yo contestado incluso vía chat rápidamente, muy rápido. Esto es una de las más antiguas. Adelante, pero yo te digo ahorita el aspecto legal así rápidamente. Ándale, déjame nomás por decir, favor. Esta es una de las cosas más antiguas que existen. Lamentablemente esto es por desconocimiento de los médicos del Seguro Social, de la parte de los problemas aeromédicos. Y del ISSSTE. Y del ISSSTE, así es. También, para entonces, los CTAs. Ahí no queda más remedio que recurrir a las entidades colegiadas, llámese Colegio de Pilotos, etcétera, controladores, etcétera, o a los sindicatos. No hay de otra. Perdóname. Adelante, César, disculpa. No, y por ahí va la contestación, doctor Merino, y a la persona que preguntó. Tanto aparte de los colegios como a las entidades de las asociaciones civiles para presentar una demanda laboral precisamente por la situación, esa disyuntiva que tiene tanto la empresa como lo tiene las instituciones de salud como son el ISSSTE y el Seguro Social. Esto tiene muchos años peleándose y tiene muchos años queriendo que se regularice, que se empaten precisamente los problemas en ese sentido.
pero hasta ahorita no está nada reglamentado en la Ley Federal del Trabajo que tuvo reforma apenas hace 2 años. No hay nada, ¿eh? Perfecto, pues muchísimas gracias a ambos y desde luego muchísimas gracias a todos ustedes. Le doy las gracias a todos los panelistas. Doctora Lina Sánchez Rubia, muchísimas gracias por haber estado en esta transmisión. Doctora Octavia Mezcua, doctor Maurilio Nogueira, doctor Melchor Antuñano, muchísimas gracias por haber estado en esta transmisión de Diálogos de Altura para A21 Periodismo en la Visión, pero sobre todo gracias a ustedes que nos dieron el favor, obviamente, de su presencia en esta transmisión. Les recordamos, obviamente, ¿verdad?, que no pudimos responder tal vez todos los cuestionamientos y preguntas, desde luego por cuestiones de tiempo, pero se quedan aquí grabados y vamos a procurar responderlos, por supuesto, uno a uno posteriormente, ya que desde luego se transmite también a través de la plataforma Facebook de A21. Y pues muchísimas gracias, les agradecemos a todos su fina presencia con nosotros y pues les enviamos un cordial saludo a todos. Muy buenas tardes y muchas gracias a todos. Hasta luego, gracias.